Hola, comenzamos un nuevo video sobre la ecuación de ondas en una dimensión y vamos a resolver ahora la ecuación de ondas en toda la recta real. Entonces vamos a considerar la ecuación de ondas u sub t igual a c cuadrado uxx, o lo que es lo mismo u sub tt menos c cuadrado uxx igual a 0, en nuestro dominio que será el espacio de la variable x entre menos infinito e infinito y para t mayor que 0. Es decir, que nuestro dominio espacio-temporal será ahora todo un semiplano y tendremos las condiciones iniciales dadas en t igual a 0. U de x0 igual a f de x me está diciendo cuál es el desplazamiento vertical en tiempo t igual a 0 de la cuerda, u igual a f. Es decir, que si yo grafico la solución ahora u y x, y esto es para t igual a 0, voy a tener un cierto desplazamiento de la cuerda con respecto a la posición de reposo, que es el eje x. Esta es la f. Y te voy a tener una velocidad inicial, u sub t, que me dice con qué velocidad se está moviendo cada punto de la cuerda en el instante inicial. Eso es u sub t igual a g. Bien, entonces vamos a resolverla usando un cambio de variables, similar a lo que hicimos para ecuaciones de primer orden. El cambio de variables es el siguiente: w igual a x más ct y z igual a x menos c por t. Entonces vamos a hacer la b. ¿Y qué hacíamos con las ecuaciones de primer orden? Escribíamos lo que era u sub t, en este caso eran de primer orden, así que no había derivadas segundas, pero escribíamos las derivadas de la u en términos de derivadas de la b y derivadas de w y z. Entonces vamos a poner manos a la obra. Voy a hacer esto: b sub w, w sub t, más b sub z por z sub t. Ahora escribo, ¿quién es w sub t? Vamos a hacer la cuenta acá. W sub t es c, y z sub t es menos c. Por lo tanto, esto me da c por b sub w menos c por b sub z. O lo que es lo mismo, c por b sub w menos b sub z. Cuando vuelvo a derivar la u con respecto a t, me queda c por, y ahora tengo que hacer lo mismo que hice recién, pero para b sub w. Es decir, b sub w derivo respecto a w por wt, más bw derivado respecto de z por zt. Menos, y ahora hago lo mismo con b sub z w por wt, menos b sub zz por z sub t. Y ahora recuerdo de nuevo que wt es c y z sub t es menos c. O sea que va a salir, vamos a escribirla bien una vez más, wt era c, c por b sub ww. Aquí tengo menos c por b sub wz. Aquí me va a quedar más, menos c por b sub zw. Y aquí me va a quedar más b sub c por b sub zz. O sea que si saco el c de factor común, me queda c cuadrado b sub ww menos, y b sub wz y b sub zw coinciden cuando la b es c2, que es lo que estamos suponiendo aquí. Como es una ecuación de segundo orden, buscamos soluciones c2. Entonces me queda 2 veces b sub wz más b sub zz. Esa es la u derivada respecto de t dos veces. Y luego tenemos que hacer lo mismo con la derivada respecto de x, y para eso vamos a usar que w sub x es 1, y z sub x también es 1. Así que la cuenta será mucho más sencilla, y escribo que va a dar b sub w más 2b sub wz más b sub zz. La constante c es 1. Perdón, aquí la constante es 1 y no hay cambio de signo, por lo tanto todo queda con signo más de esta manera.
Los invito a poner pausa en el video y a verificar que efectivamente es así. Ahora miro la ecuación. En esta ecuación yo tengo UTT menos C cuadrado por UXX. Así que si multiplico aquí por C cuadrado, me queda entre términos. Voy a hacer un poco de igual acá. Por lo tanto, cuando escriba UTT menos C cuadrado UXX, se me van a simplificar estos términos y me va a quedar menos 4C cuadrado B sub WZ. Entonces la ecuación en las nuevas variables es menos 4C cuadrado B derivado con respecto a W y con respecto a Z igual a 0. Muy bien, aquí tenemos un resumen. La ecuación de ondas en las variables originales coincide con menos 4C cuadrado B sub WZ igual a 0, y esa es la ecuación B sub WZ igual a 0 porque C es una constante distinta de 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bien, observamos primero que eso quiere decir que la derivada con respecto a Z de la derivada de B con respecto a W es igual a 0. Entonces el primer paso es integrar con respecto a esta variable Z y nos queda que la derivada de B con respecto a W es una función independiente de Z, por lo tanto es una función de la variable W. Y si volvemos a integrar, tenemos que B es la integral de C1 de W, diferencial W, más una C2 de Z. Es decir, la constante puede depender de la variable Z porque tenemos una función de dos variables y acá estamos derivados respecto de una sola. Entonces, si a esta una primitiva o una antiderivada la llamamos C1 de W, con esta C diferente, lo que obtenemos es que B de WZ es una función C1 de W más una función C2 de Z. Y eso lo tenemos resumido en esta transparencia, donde aquí deberíamos haber puesto una función C con una C diferente, pero no importa. Tenemos dos funciones, C2, C1 y C2, son funciones C2, con dos derivadas continuas, de una variable cada uno. Muy bien, y entonces de aquí obtenemos, podemos, en lugar de llamar C1 y C2, la llamamos F y G, y ahora reemplazamos W por X más CT, y nos queda que la U de XT es una función F mayúscula de X más CT, más una función G mayúscula de X menos Z. ¿Sí? Nos gusta llamar F y G a las funciones en lugar de C1 y C2, que nos podría dar lugar a confusión pensando que son constantes. Muy bien, entonces tenemos que esta es la solución general de este problema. No nos hemos dejado nada en el camino. Ahí están todas las soluciones de ese problema. Comenzamos ahora a imponer las condiciones iniciales. Cuando tomamos t igual a 0, este término de acá desaparece y este también, y obtenemos que f de x, la f minúscula, que es el desplazamiento inicial, tiene que ser igual a esa f mayúscula más g mayúscula. Recordemos que la f y la g son datos. Las minúsculas, esta de aquí y de aquí. Y las incógnitas ahora son la f mayúscula y la g mayúscula. Una vez que encontremos f y g mayúscula, tendremos la u. Bien, entonces la primera condición inicial nos dice eso. La segunda involucra la derivada de u con respecto a t. Entonces vamos a derivar en esta fórmula la u con respecto a t. Derivo la u con respecto a t y tengo que derivar la f, a eso lo llamo f', que es una función de una sola variable, por
la derivada de este argumento con respecto a t, que es c, más la derivada de g, que es g' en x menos ct, por la derivada de ese argumento con respecto a t, que es menos c. Es decir, que esto es c por f' de x más ct, menos c por g' de x menos ct. Cuando tome t igual a 0, queda derivada de u con respecto a t en x0 igual a c por f' de x menos c por g' de x. Y eso es lo que está en la siguiente diapositiva. Aquí saqué la c de factor común, entonces u sub t de x0 igual a g, nos dice que c por f' menos g' tiene que ser igual a la g de x. Si integro entre 0 y x esta función, lo que obtengo es que la integral entre 0 y x de esta es la c por f de x menos g de x. Aquí podríamos poner una constante, pero no va a agregar nada porque después algunas cosas se restan y se cancelarían, así que créanme que no hace falta complicarlo más agregando una constante. Entonces, la función f menos g multiplicada por esta c es una primitiva de la g minúscula. Y a eso lo escribimos como una integral entre 0 y x de la g minúscula. Entonces, tenemos como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Perdón, aquí está la fórmula de la u, lo que me falta determinar f y g. El sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas que tengo que resolver para hallar la f y la g es esta ecuación y esta ecuación, que las tengo juntas en la siguiente diapositiva. Aquí están esas dos ecuaciones que acabo de señalar. Y aquí están vueltas a escribir, donde la c la pasé dividiendo y escribí las incógnitas del lado izquierdo. Entonces, ¿qué tiene esta ecuación? Es un sistema muy sencillo de resolver. Si yo sumo estas dos ecuaciones, me va a quedar 2f de x igual a la suma de estos dos términos. Y si las resto, la f se cancela y me va a quedar 2g de x igual a la resta de esos términos. Y eso es lo que tengo escrito aquí. ¿Ven? Sumo estas dos ecuaciones y me queda 2 veces f de x igual a la suma de estos dos términos. Entonces multiplico por 1/2 y me queda que la f de x es 1/2 de la suma de estos dos términos del lado derecho. Y si las resto me da 2g de x, por lo tanto la g de x es 1/2 de la resta f de x menos 1 sobre c por la integral entre 0 y x de las g de s diferenciales. Y ya estamos muy cerca de la solución. Ahora la u de xt era f de x más ct más g de x menos ct. Entonces tengo que poner en el lugar de x más ct aquí y x menos ct aquí, y entonces reemplazar acá, acá, acá y acá también, y obtener lo que es la u. A ver, lo hacemos acá, nos queda este primer término es la f mayúscula en x más ct. Entonces nos queda 1/2 f de x más ct más integral entre 1 sobre c por la integral de la g hasta x más ct. Y este segundo término es la g de x menos ct. ¿Sí? Aquí quedó en lugar de x menos ct y aquí también. Y la g tenía un menos en lugar de un más en este lugar. Entonces, si ahora junto los términos de f, me queda 1/2 de f de x más ct más f de x menos ct, que es este de acá, más 1/2, 1 sobre 2c, porque aquí tengo un 1 sobre c y aquí también. Entonces me queda 1 sobre 2c de factor común por la integral entre 0 y x más ct de la g, es esta parte. Menos, porque aquí hay un menos, integral entre 0 y x menos ct de g de s. Como aquí tengo un menos, esto podría escribirlo como más la integral entre x menos ct y 0 de g de s diferencial s. Y entonces, si miro esto, tengo la integral, miro primero la integral entre x menos ct y 0. ¿Sí? Si hago un grafiquito, tengo el 0 por acá, x menos ct, x más ct,
Y entonces estoy integrando en este intervalo una función g de s. Y luego integro en este otro intervalo la función g. O sea que estoy integrando entre x menos ct y x más ct la función g. Y eso es lo que está escrito en esta nueva diapositiva. Este primer término vino acá y este segundo término se transformó en 1 sobre 2c por la integral entre x menos ct g de s hasta x más ct de la g de s diferenciales. Entonces, en este caso de la ecuación en una cuerda infinita, tenemos una solución explícita que depende de quién es la f en el desplazamiento inicial y cuál es la g, que es la velocidad inicial a tiempo t igual a 0. Genial. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, tenemos una solución explícita, ya está, podemos poner cualquier f y cualquier g y tenemos la fórmula de la solución y podemos hacer con ella lo que queramos. Una de las cosas que podemos hacer es determinar lo que se llama dominio de dependencia y dominio de influencia. Entonces tenemos esta fórmula de la solución y observamos lo siguiente. Cuando yo quiero mirar un cierto punto, vamos a cambiar de color, un cierto punto en el espacio-tiempo, por ejemplo lo llamo x0, t0 para entender que estoy mirando un punto, la solución en este punto, si aquí pongo x0, t0, x0, t0, x0, t0, depende de cuánto valía la f, el dato inicial en x0 más c por t, por t0. El punto, si este es x0, t0, este es el punto x0 más c por t0. Y esta recta, si yo la extiendo, es la recta x más ct igual a constante. Es la recta característica a la que pertenece el x0, t0. Una recta característica. Entonces, f de x0, t0 es decir, mirar la condición inicial en el punto de la misma recta característica. Pero hay dos rectas características para la ecuación de onda. Está la recta x más ct igual a constante y está la recta x menos ct igual a constante. Otra constante, ¿no? Esta es una constante 1 y esta es una constante 2. Son las constantes que cumplen que el x0, t0 está sobre esa característica. Entonces, el valor de u en este punto x0, t0 depende de cuánto vale la f aquí y aquí. ¿Y de qué valores de la g depende? Que es la velocidad inicial. Bueno, en la fórmula aparece la integral entre x0 menos ct0, este punto de aquí, vamos a cambiar de color. Cuando miro esta integral, estoy evaluando entre este punto x0 menos ct0 y x0 más ct0. Es decir, que estoy integrando sobre todo este intervalo. En definitiva, el valor de la u depende de cuánto vale f en estos dos extremos y cuánto vale g en todo el intervalo. Así que, si me preguntan sobre qué intervalo está la información de f y g que me permite saber cuánto vale f en la solución en un punto, es en el intervalo este completo. Entonces, ese intervalo se llama dominio de dependencia de la solución u en el punto x0, t0. El intervalo x0 menos ct0 más x0 más ct0. Y aquí hay algo interesante. Cuando uno resuelve una ecuación como la ecuación de difusión, cuando resolvíamos con la solución fundamental en R, el valor en un punto aquí dependía de una integral de la condición inicial sobre toda la recta real. Había una velocidad de propagación infinita, se dice, porque si yo cambio el dato inicial en un punto muy lejano hacia la izquierda o hacia la derecha, eso me cambia el valor de la solución en este punto. En cambio, para la ecuación de ondas, la velocidad de propagación es esta c que está aquí. Cuanto mayor es esa c, más rápido viajan estas curvas, más acostadas son, entonces la información viaja más rápido hacia derecha e izquierda. Pero la información depende de un intervalo finito. La solución aquí depende de información inicial en un intervalo finito.
Vamos a limpiar un poco todo este desastre. Entonces eso es el dominio de dependencia de la solución. Y después uno puede pensar en el dominio de influencia de los datos iniciales. Si yo pienso que tengo datos iniciales sobre, sobre la recta real, y pienso, si yo cambio los datos f o g sobre este intervalo, ¿sobre qué puntos van a tener influencia? ¿Sobre qué lugar es la solución? Bueno, si yo pienso en un punto por aquí, el valor de la solución en ese punto solamente depende de lo que pasa acá. O sea que lo que ocurre en el intervalo AB no afecta a este punto, ni a ninguno que esté fuera de este cono que está dibujado. Por lo tanto, este cono que está aquí es lo que se llama el dominio de influencia para los datos iniciales sobre el intervalo B. ¿Sí? Aquí está escrito, dice, los valores de los datos iniciales f y g sobre el intervalo AB solo influirán sobre los puntos que están en este cono de influencia que está aquí arriba, que en términos matemáticos se escribe de esta manera. Son los x que están a la derecha de la recta x igual a menos ct, y a la izquierda de la recta igual a b, x igual a b más ct. Muy bien, y con esto terminamos este segundo video, y en el próximo resolveremos con condiciones, la ecuación de ondas en un intervalo acotado, ya más similar a una cuerda de un instrumento musical.